Les voy a compartir pantalla. Ahora sí, chicos, lo que estaban ayer viendo en la plataforma, ya pueden observar mi material de trabajo. Sí, Miss. Ok. Perdón, chicos. Vamos a ver las variedades lingüísticas diatópicas, ¿ya? Vamos a leer. Ayúdame leyendo, Mayerly, porfa. Los dos párrafos. Las variedades lingüísticas diatópicas son las que dependen de la zona geográfica donde se habla la lengua. Por lo tanto, bajo este criterio tenemos tantas variaciones del español como países y regiones hablan el idioma. El español es la lengua oficial de la mayoría de los países de América Latina, pues la heredaron de España cuando fueron sus colonias, pero debido a la convivencia del idioma de las lenguas aborígenes, quechua, guaraní, nahuatl, etc. El español de América Latina adquirió ciertas particularidades. Ok. Gracias, Mayerly, por tu ayuda. Ya, sí, de hecho, las variedades lingüísticas como las diatópicas específicamente vienen a depender de la zona geográfica donde nos encontremos. Algunas lenguas, por ejemplo, de la costa con la sierra son bastante diferentes. El quichua se habla más en la sierra, el guaraní más en la Amazonía. Entonces, es dependiendo de la zona geográfica donde nosotros nos encontremos o más que todo donde nos hemos criado, porque cuando uno viaja igual tiene su mismo dialecto. Hay muy pocas personas que se les pega el dialecto en una semana, 2 semanas, que tal vez sepan hablar de esa manera, pero de ahí las demás no. Entonces, viene el español a raíz de la conquista de americano. em, con respecto al español, porque antes teníamos estos dialectos nomás en el Ecuador, pero poco a poco se fueron haciendo como una lengua oficial el español en América Latina. En el sur de América, en algunos países de América Latina, Argentina, Uruguay y Chile principalmente, el español adopta el pronombre vos en lugar de tú. Se emplean las formas verbales sos, tenés, en la conjugación del presente del indicativo para la segunda persona. Es decir, si les han escuchado, supongo que a los uruguayos o chilenos o argentinos, que en vez de decir tú, dicen vos. Y en vez de decir sos perdón, en vez de decir eres o tienes, dice sos o tenés. Entonces, ellos utilizan esas conjugaciones, ¿no? Aspiración o pérdida del fonema S en proposición implosiva. Por ejemplo, en vez de este. Entonces, nosotros en el sur de América tenemos muchos tipos de dialecto. Aquí en la sierra, por lo general, las veces en cambio es de más. En la costa, por otro lado, sí, yo les pongo la diferencia entre los dos porque son cosas que nosotros conocemos más y que estamos más unidos a eso, ¿no? Por ejemplo, en la costa, en cambio, ellos por lo general ponen la J en vez de la S, me parece. Dicen bastante, o sea, le pronuncian bastante a la J. Y nosotros, en cambio, Se la quita. mm, ¿alguien me decía algo? Sí, se les quita una palabra, creo que una vocal nomás se les quita nomás, porque el serrano siempre le aumenta pues la S y nosotros acá le Ajá. quitamos. Así es, entonces es como que dos polos opuestos, el uno le quita, el otro lo aumenta, entonces sí hay bastante diferencia del dialecto. Les pongo, como digo, la comparación de los dos, que son cosas que nosotros conocemos. Aquí nos pone la comparación de Argentina, Uruguay y Chile, porque son principalmente eso, o han escuchado también a los españoles. Los españoles también tienen un dialecto bastante diferente y hay palabras que ellos los entienden y tienen un significado y para nosotros es otro. Entonces, es así. La región andina.
En el español andino, nunca se aspira la S al final de una palabra. Se asiliban las Rs con los grupos R, T, R y en ocasiones RT. En gran parte de los países de la región andina se utilizan el tuteo por sobre el voceo. ¿Ya? Es decir, no dicen, el voceo es más decir como vos, ¿no? Y el tuteo es tú. Entonces, por lo general utilizan más el tuteo. En este caso de las regiones andinas es un poquito complicado porque ellos pronuncian en vez de o sea, casi nunca ponen las S al final de las palabras. Es más las R, T, R o RT. Entonces, y eso lo podemos observar en muchas especies de países. El Caribe. En el Caribe, el español del Caribe, el sonido R se suprime ante una palabra que comience con vocal y al final de la frase. Come por comer. Sucede igual con el fonema D. Al final de una palabra aguda, por la caridad, ¿no? En algunos países del Caribe, I y R se confunden cuando la R es seguida por con una consonante. Así sea dentro de una misma palabra o conjunto de ellas. Puerta se convierte en vuelta, ¿ya? Rebelde en reverde. En esta zona es muy común la contradicción pa de la palabra para. El sonido de la H tiende a suavizarse. Entonces, más o menos, ustedes, pónganme un ejemplo de más o menos a quiénes ustedes le han escuchado estas palabras, chicos. Lo del Caribe. Chicos, chicos, ¿quién me dice un ejemplo de quién ha escuchado este tipo de dialecto que es del caribeño? Como les decía, dicen en vez de, por ejemplo, puerta, se convierte en puerta, o rebelde en reverde. ¿Quién más o menos ha escuchado estas palabras o en quiénes? Sí han de haber escuchado. Si la mayoría escucha reggaetón, ¿qué no van a escuchar estas palabras? Dígame un ejemplo. Daniela, Alejandra, Gualesca, David, Mayerly. Como los cubanos, En sí, los de los Puerto cubanos son los Rico. que más hablan de esa manera, los dominicanos también. Entonces, nosotros podemos observar bastante, por ejemplo, en la música reggaetonera. Hay mucho de este tipo de dialecto caribeño. em, Sí, Daniela, así mismo. Entonces, nosotros vemos ese tipo de cosas bastante en el reggaetón, en la música actual. Entonces, como dice aquí Daniela, mijo, ya tú sabes, ¿verdad? Sí, ellos son, la mayoría son cubanos o dominicanos y tienen muchos tipos de dialecto. Y hay muchos países más que también hablan así. Entonces, no son los únicos. México también le habla así, la verdad. En México casi no he escuchado mucho el dialecto como los cubanos. En sí, tienen como una mezcla ellos. Sí tienen un cantadito, pero no es tanto así como los cubanos o los dominicanos. Más se les reconoce a ellos por este tipo de dialecto. Los mexicanos es como que tienen diferentes, por ejemplo, los colombianos también tienen una especie de acento. Y ellos, si nos ponemos a verificar, tanto los mexicanos como los cubanos, ellos también han sido por regiones, ¿no? Si en algún lado hablan así, en el otro hablan así, en el otro así. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito más, los dialectos también se sectorizan. Porque en unos es más cantado, en otros no, en otros tienen otro tipo de cantadito y todo eso. Es como en el Ecuador. En el Ecuador también tenemos muchos tipos de acentos, ¿no? Costeño con el serrano, con el del oriente, con diferentes, por ejemplo, en Cuenca, Loja, Ambato, todo eso tiene un dialecto diferente. Y se nota, hay algunos que son más notorios que otros. Entonces, lo mismo pasa en México, Colombia, en muchos lados.
Entonces, son diferentes tipos de dialecto. En México dice, vamos aquí a ver en México justamente lo que estábamos hablando. En el español hablado en México, las vocales átonas tienden a ensordecerse. Es común escuchar cómo estás en lugar de cómo estás, o necesito en lugar de necesito. Entonces, en buena parte del territorio mexicano acostumbran a añadir un le al final de los verbos conjugados en modo imperativo. José, córrele, porque se va el camión. Entonces tenemos este tipo de dialecto, ¿no? Ellos lo aumentan más bien en le. Y sí hemos de haber escuchado bastante porque hay bastante, por ejemplo, en TikTok hay bastante mexicano, ¿no? Entonces hay youtubers mexicanos que ellos hablan también de esta manera y tienen sus diferentes dialectos. En español, hablando en México, tiende a convertir los hiatos en diptongos. Pior en vez de peor. Pelear en vez de pelear. Cohete en vez de cohete. Pasear en vez de pasear. Entonces, eso es bastante común en los mexicanos, ¿no? Variedades diatópicas, perdón, en Ecuador. En el Ecuador existen fundamentalmente dos variedades del español, la variedad dialectal de la costa y la variedad dialectal de la sierra. Como yo les comentaba, es bastante diferencia entre los dos, aunque podríamos encontrar rasgos específicos de entonación y principalmente del éxito dentro de cada una de las dos variedades. Por ejemplo, en el español de la Sierra Norte frente al de la Sierra Sur o Centro. Y es cierto, en las del norte son diferentes que en las en las del centro o las del sur, ¿no? Existen características generales que nos permiten hablar eh, de de estas dos variedades de la lengua, ¿ya? Igual, yo supongo que en la costa sí también deben tener una variedad del norte con el sur y el centro, yo supongo. No estoy tan segura porque específicamente sí viví un tiempo allá, pero no es que haya notado alguna diferencia, porque para mí todos son costeños y hablan todos igual. Pero me parece que sí debe haber alguna variedad entre el norte, en el sur, o tal vez los del campo o los de la sierra, o los de la ciudad. Eso sí me parece que sí puede Sí, los existir. del campo sí tienen otro dialecto, no tienen lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también el guayaquileño tiene, yo sí lo he escuchado que tiene otro tipo de dialecto y los del, por ejemplo, Manta o algún lugar así es diferente. En los guayaquileños se nota más la diferencia, supongo yo, que yo he escuchado aquí ya varias personas guayaquileñas y de otro lado. En un plano fonológico, las características del español de la Sierra Ecuatoriana en un plano fonológico, ¿no? Una pronunciación más cerrada, arrastrada, solemos decir popularmente, de los sonidos R y doble R. En los estratos socioculturales más bajos podemos percibir esta pronunciación con mayor fuerza, especialmente en combinaciones de sonido R con otras consonantes como en el TR o RT. Observa, por ejemplo, la pronunciación de palabras como transporte, barriga, perro, rascarse. Sí, es verdad, algunas personas dicen transporte. Entonces, son personas que son otro tipo de dialecto aquí en el Ecuador, más que todo en la sierra. Y, por ejemplo, hay personas que también aumentan bastante las S. Entonces, o arrastran mucho las Rs. Entonces, por ejemplo, en barriga, por lo general, bueno, se dice barriga, pero ellos saben decir barriga. Entonces, arrastran bastante o lo aumentan. La aspiración, o por ejemplo, como hablábamos otra vez, que decían jugaste, veniste, comiste. Entonces, aumentan la S. Como decíamos con la señora de Benavides, decíamos que sí, que en realidad en la costa es como que le quitan y en la sierra lo aumentan, son dos polos diferentes. Aspiración hasta casi la desaparición de las vocales. Nuevamente, en los estratos socioculturales más bajos es más notorio esta característica. También en zonas rurales, ¿no? En las que, por ejemplo, en el campo es bastante notorio. Por ejemplo, una frase típica serrana, ¿qué es pues? Es verdad, esto se da hasta en la ciudad, no solo tampoco en el campo. Yo he escuchado mucho esto también en la ciudad.
Es determinadas zonas y niveles sociales pueden llegar a pronunciarse algo así. ¿Qué es pues? Algo así se pronuncia cuando ya es demasiado seguido, las personas ya se acostumbran a esto, no se escucha muy bien el qué es, pues. No, se escucha así como solo las consonantes en sí, haciendo un sonido nada más. En palabras como aguacate, agua, el sonido de la letra G casi desaparece y puede llegar a pronunciarse agua o aguacate. No es como que se pronuncia agua o aguacate. No, es como que le quita esa consonante. Entonces, esto es bastante notorio, como decía, tal vez en la costa, en el campo o en la ciudad, pero también en la ciudad hay bastante de este tipo de dialecto diferente, pero eso a veces son erróneos, ¿no? Son bastante erróneos. Y a veces hay personas que como hablan, escriben. Entonces, ese es el problema de la mal pronunciación, que tal vez yo diga, ah, bueno, ya lo pronuncio mal, pero yo lo escribo bien. No, porque hay personas que como hablan, escriben. Entonces, es bastante complicado. En el plano léxico, el vocabulario propio de la zona, el expresa sorpresa. De una, expresa consentimiento decidido o a una propuesta. Bullas, manifestaciones callejeras. Quemi-importismo, actitud de indiferencia o indolencia. Préstamos léxicos del quichua o influidas por esta lengua. Atatay, o sea, es como decir que asco. Achachay, me parece que es como frío. Ñaño, hermano. Guagua, niño. Guambra es como, me parece que es joven. Bueno, pero se les dice casi la mayoría. Se utiliza como una especie de que los guambras, el guambra. Entonces, es algo así. Es un préstamo que nos hace el quichua al español que tenemos, ¿no? Chapa, chuchaqui, a marcar. Entonces, uso del verbo dar más gerundio para expresar ruego o petición de favor. Da trayendo, da viendo, ¿no? Da preguntando también. Entonces, todas esas cosas se pronuncian bastante en la sierra, más en la sierra, porque en la costa yo he escuchado otras, mi mamá es costeña y ella es más como, hay cosas que de veras no le entiendo mismo, pero bueno, porque tiene un dialecto bastante diferente al de aquí. Entonces, por ejemplo, ella era, en vez de decirme, pásame, me decía, apáñame. Y yo era, ¿qué es eso? Entonces ella me decía, no, es que, o sea, que me des, o sea, que traigas. Entonces hay muchas palabras, por ejemplo, ellos dicen, y yo les he escuchado la mayoría cuando voy allá, los chores. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, no es chor, es shorts. Entonces, o decía, tápame la puerta, y yo era como que, ¿le cierro o qué hago? Entonces, muchas de esas cosas se pronuncia o ya se hace algo normal en la sociedad, tanto costeña como serrana, porque ya es algo que en toda la vida hemos hablado así, pero si nos ponemos a pensar un poquito, esas palabras tienen su significado, entonces son préstamos léxicos que tenemos, o también vocablos o vocabulario propio de la zona. Entonces, eso pasa bastante en los dos lados. Invención de un Disculpe, tiempo licenciada, futuro. ¿de qué depende ese cambio que cuando uno se va a otra provincia o otro cantón, lo que sea, por qué es que se cambia uno? ¿Por qué se cambia el dialecto si uno es de un cantón y no debe de cambiar y va a otro y cambia? ¿De qué depende? Depende desde la conquista que tuvimos anteriormente, hubo muchas personas que vinieron de muchos lados y recordemos que la conquista vino a raíz de las personas más bajas de ese país, ¿no? De los presos, entonces cada uno fue como que dividiéndose a cada zona y ya desde ahí quedaron los dialectos, los léxicos que cada persona tuvo, entonces eso ya nunca se va a olvidar ni nada, sino que viene de generación en generación, entonces son de diferentes dialectos. Entonces, viene a raíz de la conquista. Entonces, como digo, recordemos que la conquista vino a base de las personas más bajas de ese país, que son los presos, las malas personas. Entonces, tal vez ellos crearon este tipo de, por ejemplo, el quichuismo ya venía desde antes de la conquista. Entonces, lo que hace uno es cuando aprende o escucha alguna persona, ya sabe quichua y español al mismo tiempo. Entonces, le mezcló y eso quedó como un préstamo.
Entonces, por eso viene la raíz del préstamo, el vocabulario propio de la zona y lo que son verbos de gerundio y el tiempo de futuro, pasado. Entonces, le mezclaron mucho a raíz de la conquista y también de las personas que ya tal vez mezclaron un préstamo, en este caso el quichua con el español. Entonces, o también el inglés también es un préstamo, porque por ejemplo yo digo la man o el man. Entonces, estoy mezclando el español con el inglés, eso es un préstamo. Entonces, vienen ya de diferentes tipos de, eso viene desde mucho antes, a raíz de las conquistas, de que querían, se peleaban por tierras, entonces ellos venían trayendo sus religiones, sus costumbres, sus ideales, sus idiomas. Entonces, eso viene desde ahí. Está claro la respuesta de la pregunta. Sí, licenciada, verá, yo soy de la parte alta, yo soy de Piña, pero yo ya vivo años acá vivo como 25 años. Y cuando yo voy allá, pues a visitar a mi familia allá en Piña, y ellos me critican, dicen, quítate, quítate, ándate para tu costa, y me dicen, porque tú no hablas como nosotros, me dicen, aprende a hablar. Entonces yo le digo, vamos a decir, le digo, mira un caballo. No, no dice, no es caballo, no como dice, es caballo, ni si cómo me dicen, bueno, yo hablo como yo quiero, le digo, porque el costeño, nosotros le vamos a quitar la S. Ustedes hablan a su manera, yo hablo a los míos. Entonces ellos me dicen, habla como nosotros, ¿por qué se te ha pegado tanto en la costa? No, yo ya soy así, le digo, discúlpeme, déjame hablar como yo puedo. Entonces ellos me dicen, no, tú tienes que hablar como nosotros. Dice. No, yo no puedo hablar así, les digo. Entonces ellos me rectifican cuando yo voy diferentes palabras y yo me quedo callada mejor. Claro, sí es así. Como yo digo, por ejemplo, yo me crié en la costa un buen tiempo, entonces yo tengo, no tengo ni muy serrano ni muy costeño, y hay palabras que me salen costeñas y hay palabras que me salen bien serranas. Entonces, es una mezcla y también eso viene ya de parte de dónde nos hemos criado, qué círculo nos rodea. Por ejemplo, aquí en la sierra es bastante el reconocimiento de la persona que vive en el norte con la persona que vive en el sur. Entonces, por ejemplo, en el sur es como más, se puede decir vulgarmente, batracio, ¿no? Es como que así. En cambio, el del norte es como más fresa, como más, por ejemplo, ellos utilizan, perdónenme la Más expresión, elegante. no, no es tan elegante, pero es como que más fresa. Entonces, utilizan, por ejemplo, los jóvenes que yo he escuchado, ellos utilizan bastante la palabra huevón. Entonces, para hablar y son como que bien fresitas y todo eso. Yo, la verdad, soy del norte, así que yo no puedo decir. Pero las personas del norte sí se ve la diferencia en el dialecto de la sierra, norte y sur. Entonces, casi en el centro muy poco, pero igual, sí hay bastante diferencia entre el norte y el sur. Ya depende de lo que nos rodee, de dónde nos hemos criado, dónde hemos estado, dónde hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo. Por ejemplo, yo con mi mamá he aprendido muchas palabras, cuando me crié allá igual, cuando me crié acá igual, entonces eh, se cruza bastante. Las características del español de la costa ecuatoriana, en cambio, vamos a ver la última partecita que nos queda. En el plano fonológico, relajamiento de la pronunciación de doble L. Es decir, no dicen pollo, sino que dicen pollo. Entonces, algo así. No digo todos, ojo, no digo todos, pero la mayoría lo dice. En estratos socioculturales más bajos pueden llegar a confundirse son el fonema Y. Para entenderlo, podemos comprobar la pronunciación de las palabras pollo frente al apoyo. Entonces, viene la diferencia. La aspiración del fonema S principalmente al final de la palabra. Observa, por ejemplo, la pronunciación de una frase como los ojos o los hijos. Y es verdad, por ejemplo, lo que decía mi mamá era lo ojo o decían lo hijo. Entonces era como una especie de diferencia. En estratos socioculturales bajo casi desaparece y podría pronunciarse algo así. Lo ojo, como yo le decía, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi mamá le molestaba mucho con los fósforos, porque ella me decía, pásame los fósforos. Entonces yo decía, fósforos, fósforos. Y ella me decía, lo fósforo, pues. Entonces, Es hay que ya muchas, es así. sí, hay mucha diferencia, sí. En el plano léxico, el vocabulario propio de la zona, por ejemplo, caleta, que es casa, ponerse once, es prestar atención, camellar, trabajar. Entonces, es un plano léxico y el fonológico. El fonológico más es la palabra que yo le quito, o bueno, el consonante o vocal que yo le quito, lo aumento. Y en lo que es el plano léxico, es más como las palabras que crearon ahí misma en la zona. Entonces, ese viene a ser más o menos lo que son los planos
y las características del español en la costa y en la sierra de igual manera, como ya lo habíamos visto, que no dicen puerta, sino puerta. Las personas que más o menos son bien serranas de aquí de la sierra o tal vez que vengan del campo, ellos hablan de esa manera. Entonces tienen bastante diferencia. Eh, vamos, alguien me escribió. Dice que aquí los guayacos también decimos, oe, préstame quina. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo supongo que quina es algo de cinco. Em, y lo que es la palabra oe, sí, sí viene de la costa. Yo también la he utilizado y eso que soy de aquí, pero como digo, también me he criado allá, entonces yo utilizo para todo oe. No digo oye, sino oe. Entonces, viene la mezcla. Entonces, más que todo, es plata, mis, me dice ya. Ahí recién les entendí. Por ejemplo, yo con ustedes vengo a aprender la palabra mis. ¿Ya? Aquí en la sierra, la verdad es que nunca he escuchado que alguien diga mis, ni nada, es licenciada o licen o Inge. Entonces, hay muchas, con ustedes yo vine a aprender, porque la mayoría de ustedes, me parece que solo hay una persona aquí de la sierra, me parece que es Mayerly, supongo, no sé alguien más, pero de ahí creo que la De hecho, mayoría. yo soy de la costa, solo que este año me vine a vivir a Quito, pero no soy de Quito. Ya, pero vives en Quito, entonces más o menos ya conoces el dialecto. Entonces, de ahí creo que la mayoría son de la costa. Entonces yo, primera vez en mi vida que cuando yo di clases, Ojalá que no se le pegue el cerrado. cuando más o menos, yo por ejemplo vine con ustedes a aprender la palabra Miss. Entonces yo no sabía más o menos qué significaba. Entonces le llegué a preguntar a mi mamá, me dice que es como licenciada, como que me dice que es licenciada en vez de licenciada, es una Miss, es una variación, se puede decir así. Entonces, eso viene a ser lo que son los planos léxicos, la lingüística diatópica, de lo que es los dialectos, tanto como más que todo la diferencia de cómo más o menos pronunciamos en muchos lados y se puede decir en el mismo lado, pero en diferentes sectores, eh, bastante diferencia del dialecto, ¿no? Y de lo que aumentamos, de lo que no y de lo que quitamos. Entonces, podemos observar que son bastantes diferentes y como yo le decía, vienen a raíz de la conquista y de las palabras que nosotros mismos hemos mezclado. Claro que en la Real Academia de la Lengua hay muchas palabras que por sectorizado, es decir, que nosotros hemos creado a raíz del sector o de ahí mismo, no se va a encontrar en un diccionario o no se va a encontrar porque es sectorizado. Entonces, si tú buscas en un diccionario lo que es camello, que para el guayaco o para el costeño es trabajar, en el Trabajar. diccionario es un animal, ¿ya? Entonces, no vamos a encontrar el mismo significado en la Real Academia de la Lengua o en un diccionario, que es lo que hace la Real Academia, pero sí son diferentes tipos de dialectos que se da en cada sector. Eso, chicos, con la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que la información les haya sido muy útil y esperando que no se vayan a atrasar en las tareas, chicos. Yo estoy calificando pasando un día para que no se atrasen ni nada por el estilo, o de repente haya algún problema como última vez de la plataforma o el internet. Dicen, no sé, Marita, a mí me va a disculpar. Yo estuve ayer en Guayaquil por un accidente de tránsito por mi hermano, que estamos yendo y viniendo de Cuenca y Guayaquil. Y yo ayer no pude, me pude conectar, pero no pude hacer tarea ni con la profesora de biología, ni con matemática, nada, por lo que estoy con mi hermano. Y ya mañana me toca viajar y así estoy ahorita. Que incluso no puedo ni escuchar muy bonito ni las clases, porque ando viajando yo ahorita por mi hermano que tuvo un accidente y nosotros estamos ahorita en estos viajes así. Y por eso no he podido, estoy atrasada y ahorita me estaba igualando. Ya, con todo, sí sería bueno que le justifique a la coordinadora. Si ya me justificó a mí, no hay ningún No, problema, pero sí, yo igual, ya he hablado con ella. Yo ya. primerito hablo con ella y ella ya me justifica porque yo ya le digo, licenciada, estoy pasando esto, no hay problema, dice. Con usted estoy bien y yo sé que con usted es diferente. Ya, listo, entonces no hay problema ya. Entonces, por mí tampoco no hay ningún problema, yo ya le verifico el rato que ya suba las tareas, ya le tengo aquí en lista que tengo que justificar. No hay problema. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de que se acabe el tiempo de la reunión? Tenemos 2 minutitos. No, dicen, todo está correcto. Listo, gracias. ¿Los demás chicos? ¿No? Gracias, igual No, Daniela por, por comentar, igual Mayerly, igual Melanie, Alejandra, Romario, gracias por su atención y espero que les vaya súper bien y que tengan un excelente día. Gracias, chicos, no se olviden de subir las actividades, los que no tienen más preguntas pueden salir de la reunión. Chao, chicos.